Buenas noches, hermanos. Es una bendición poder llegar a sus hogares o donde se encuentren para seguir estudiando y meditando en la palabra de Dios. Qué bueno que puedan apartar este tiempo. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad, porque este ha sido un día, Señor, en el cual nos has guardado, nos has protegido, hemos visto tu mano de poder. Y, Señor, venimos delante de tu presencia rogándote de tu auxilio, de tu ayuda, de tu dirección, para poder entender, comprender, atesorar tu palabra, ponerla en práctica. Ayúdanos. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada y te pedimos de tu dirección. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Espero que tenga lista su Biblia y me pueda acompañar al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Y vamos a leer todo el capítulo. Son 13 versículos. Hoy estamos llegando al último capítulo de este hermoso libro. Espero de que esté siendo de gran bendición para su vida, como también lo ha sido para mí. Vamos a leer entonces del versículo 1 en adelante, y la palabra de Dios dice de esta manera: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisíua, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado de Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevara las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y todos los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y vinieron a Jabes, los quemaron ahí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Hoy me gustaría hablarles sobre la caída de Saúl, y es lo que observamos en este capítulo. Anteriormente hemos visto la decadencia de este hombre, la decadencia de su reino. Llega a tal punto de estar con la adivina, la medium de Endor,
Y pues en este capítulo 31 vemos su caída. Esta acción regresa nuevamente a Saúl. Hemos visto que aquí hay dos personajes principales ya en estos capítulos, que lógicamente es Saúl y David. Y a veces el texto bíblico se centra en David, después pasa a Saúl y viceversa. Pero ahora vemos a Saúl nuevamente y lo que resultará ser su última resistencia en el monte Gilboa. La historia de la batalla se cuenta en un solo versículo. El versículo 1 dice: y los filisteos peleaban contra Israel, los israelitas huyeron delante de ellos, y muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Así es como lo resume este versículo, la historia de la batalla. A partir de entonces, la atención se centra en Saúl y los filisteos lo persiguen y matan a 3 de sus hijos, incluido ahí Jonatán. Es una historia triste porque aquí vemos otro personaje también importante, Jonatán, ese amigo tan querido de David, que por las decisiones de un padre arrogante, necio, también esas malas decisiones han alcanzado a su familia. El mismo Saúl es herido de muerte en los textos que leímos. Fue alcanzado por los arqueros, por las flechas en esa batalla. Lo alcanzaron las flechas y entonces vemos a Saúl que está herido. Entonces él le pide a su escudero que acabe con él, porque de lo contrario, dice el texto bíblico, vendrán estos incircuncisos, me atropellarán y me insultarán, dice otra versión. Entonces Saúl le pide a su escudero y le dice: quítame la vida porque esto es lo que me va a suceder. Pero el escudero es demasiado asustado como para hacer esto. Además, no es cualquier cosa a quien o a cualquier persona a la cual hay que quitarle la vida. Es el rey, es Saúl. Y cuando se da cuenta Saúl que su hombre de batalla, en este caso su escudero, no lo quiere matar, entonces él toma la decisión de tirarse sobre su propia espada para ser seguido entonces por su escudero. También el escudero toma esta misma decisión. Es una derrota devastadora. Vemos al rey muerto, a sus hijos. Lo leíamos en el versículo 1. Usted se puede imaginar la gran cantidad de israelitas que murieron. Realmente es una derrota terrible. El rey y sus 3 hijos murieron en la batalla. Y los filisteos no solo derrotan al ejército israelita, sino que ocuparon ahora las ciudades del valle del río Jordán y en todas partes a lo largo de su lado oriental. La frase que se utiliza en este libro, hermanos, y que resalta es compañeros incircuncisos, y se ha utilizado solo 2 veces antes en el primer libro de Samuel. Jonatán lo hizo antes de derrotar a los filisteos contra todo pronóstico. David lo usa antes de derrotar al gigante filisteo. ¿Quién es este incircunciso? Pero ahora Saúl lo usa cuando está a punto de ser derrotado
por los filisteos en el versículo 4, ¿no? Mátame, le dice a su escudero, antes que vengan esos incircuncisos que me vayan a atropellar y que me vayan a insultar. El suicidio, hermanos, de Saúl es simbólico también. Y aquí creo yo que hay una parte simbólica que debemos de observar. Y es importante. Y espero que me esté prestando atención porque esto vale la pena entenderlo. Hablo del simbolismo del suicidio de Saúl porque los filisteos no lo sacaron de su trono. Y alguien puede decir, ¿cómo así, pastor? Sí, los filisteos no sacaron del trono a Saúl. David no destituyó del trono también a Saúl. Aunque lo pudo hacer, David no lo hizo. David no destituyó a Saúl. Se negó a hacerlo. Y la respuesta a esto, hermanos, y lo que creo yo que nos quiere enseñar este simbolismo, es que Saúl lo hizo él mismo. Ni siquiera fueron los filisteos, no fue David, sino que fue Saúl mismo. Él creó su propia ruina mediante su infidelidad y desobediencia. Y vuelvo a repetirlo. Él creó su propia ruina mediante su infidelidad y su desobediencia. El único culpable en esto, hermanos, es Saúl. No son los filisteos. No es David. Mucho menos Dios. Son las decisiones y las malas decisiones que ha tomado Saúl. Su infidelidad, la desobediencia. Hermanos, porque cuando tenemos una actitud desobediente, cuando tenemos una actitud de infidelidad, esto no nos va a llevar a ningún lugar bueno, sino que al contrario, nos va a llevar a la destrucción. Y el ejemplo que tenemos aquí es el de Saúl. Cómo ha venido su decadencia, y llegamos al capítulo 31 y observamos cómo termina Saúl, cómo terminan sus hijos, cómo termina su pueblo. Esto luego fue confirmado por el suicidio de Saúl, sus malas decisiones, su infidelidad, su desobediencia. En el capítulo 17, David rechazó las armas de Saúl y en cambio confió en Dios. ¿Se acuerda? Cuando iba a pelear con el gigante, no puede con la armadura, al contrario, le estorba. Pero su confianza, la confianza de David al enfrentarse a este gigante está en Dios. En su discurso ante Goliat rechazó explícitamente la necesidad de armas. Pero ahora es interesante observar que Saúl muere por esas mismas armas. La armadura de Saúl está colocada ahora en el templo de los filisteos. Le quitan la cabeza, hermanos, a Saúl, le quitan la armadura y se la llevan al templo de los filisteos. En los textos que hemos leído, dice que los hombres de Jabes de Galaad recuerdan cómo Saúl los había ayudado allá en el capítulo 11. Y yo le invito que, si no se acuerda, que lo pueda volver a leer. Cuando iban a atacar, pero Saúl los defiende, los protege. Y se acuerdan estos hombres. Interesante, hermanos, cómo es la vida. Porque todo aquello que sembramos un día se cosecha. Y en este sentido, Saúl había actuado bien con los hombres de Jabes de Galaad. Y ahora se recuerdan de lo que un día Saúl hizo por ellos. Presumiblemente con algún riesgo para ellos mismos, recuperan el cuerpo de Saúl
de su humillación pública en el muro de Bet-San, porque allí es donde tenían el cuerpo de Saúl. Hermanos, esto era humillante. Todas estas cosas que hacían los filisteos era para humillar al gobernante, para humillar al pueblo. Todo esto tiene un significado. El que se lleven la armadura al templo tiene un significado de decir: nuestros dioses han ganado, nuestros dioses son mayores al Dios de Israel. La humillación de tener el cuerpo de Saúl en Bet-San, de haberle cortado la cabeza. Todo esto, hermanos, está lleno de símbolos. Y están humillando a Saúl, a su pueblo. Y así el libro termina donde comenzó, con los filisteos obteniendo una victoria y la muerte del líder de Israel junto con sus hijos. 4 veces en este último capítulo se utiliza la palabra caída. El ejército de Israel cayó muerto en el monte Gilboa, dice el versículo 1. Saúl tomó su espada y cayó sobre ella, dice el versículo 4. Su escudero también cayó sobre su espada, versículo 5. Y finalmente los filisteos encuentran a Saúl y sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa, versículo 8. 4 veces en este capítulo aparece la palabra caer o caída. En el primer libro de Samuel, recordemos el cántico de Ana. Y aquí hay algo maravilloso. Capítulo 2 y versículo 6, se los quiero leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: del Señor, y preste atención a esto, del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor nos da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. La canción, hermanos, describe una serie de cambios. Muerte, vida, bajar al sepulcro, nos levanta, riqueza, pobreza, humilla, pero también enaltece. En la mayoría de los casos se identifican 2 lados de la reversión. ¿Qué es esto, pastor, de la reversión? Es que Dios cambia la situación dándoles un vuelco inesperado. Dios puede cambiar, hermanos, nuestra situación. Dios está trabajando con David. Ya hemos visto, hermanos, todo el proceso, todo lo que ha sufrido David. No ha sido fácil, ha sido difícil, complicado. Esto no ha sido de meses, no ha sido de días, ha sido de años el proceso que ha tenido David. Pero Dios lo va a enaltecer. Y la circunstancia de David, hermanos, va a cambiar. Y a esto me refiero con esa reversión de Dios. De que Dios cambia la situación. Da un vuelco inesperado. Va a cambiar la situación de David. Dios lo va a enaltecer. El libro de Samuel, recordando, hermanos, que originalmente tanto el primero como el segundo libro de Samuel al principio eran un solo libro, pero también termina con un cántico. Y lo vamos a ver cuando estemos concluyendo el segundo libro de Samuel. Pero es el cántico de David, donde nuevamente retoma este tema de los reveses de Dios, de cómo Dios puede cambiar nuestras circunstancias. El tema de su exaltación corre a lo largo de 2 de Samuel capítulo 22 y las reversiones son explícitas en los versos 28, 48 y 49. Me gustaría leerlos. 2 de Samuel capítulo 22, versículo 28. Das la victoria a los humildes
pero tu mirada humilla a los altaneros. Versículo 48. Él es el Dios que me vindica, el que pone los pueblos a mis pies. Versículo 49. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas por encima de mis adversarios, me salvas de los hombres violentos. Los reveses, hermanos de Dios, y David lo reconoce, él sabe, porque Dios da la victoria a los humildes, pero también humilla a los altaneros, a los orgullosos, y eso queda claro, hermanos, con el rey Saúl. Las últimas palabras de David también retoman este tema. David se describe a sí mismo como el hombre exaltado por el Altísimo, o el hombre que fue levantado en lo alto. David lo reconoce y él sabe que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha exaltado, y lo vamos a observar en el segundo libro de Samuel. Todos decimos, hermanos, amén, cuando nos dicen Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a lugares de privilegio, Dios te va a exaltar, y todos decimos amén, gloria a Dios. Pero en esos mismos reverses de Dios, como dice el canto de Ana, como dice el canto de David, pero Dios también nos puede humillar, pero Dios también nos puede empobrecer, pero Dios también puede que descendamos al Seol. En la escasez, en circunstancias difíciles, hermanos, nuestra fe se pone a prueba. Por supuesto que es difícil, pero en la abundancia también nuestra fe se pone a prueba. ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas? Cómo Dios le ha dado reveses a nuestras vidas. Y ahora tal vez estamos en lugares de privilegio, pero ahora somos orgullosos, arrogantes. Y así como Dios, hermanos, es poderoso, porque para Él no hay nada imposible, de enaltecernos, de llevarnos a lugares de privilegio, también Él es Dios todopoderoso para humillarnos. Creo que es importante tener en mente esto. La gente, cuando está en lugares de privilegio, mis estudios, mi esfuerzo, es que mi todo soy yo y yo. Y dejamos a un lado al Señor. Que Dios nos libre de caer en la situación en la que cayó Saúl. Hay un tercer cántico en medio de Samuel. El lamento de David por Saúl en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. El estribillo repetido en ese cántico es: ¿cómo han caído los valientes? Y lo vamos a ver en el capítulo 1. Recoge el lenguaje de la caída. ¿Cómo han caído los valientes? No me preocupa nada usted, yo tengo recursos, yo ya tengo resuelta mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, hablamos con arrogancia? Y vuelvo a repetirlo, Dios tiene el poder para llevarnos a lugares de privilegio, pero también Él tiene el poder para humillarnos. No lo olvidemos. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído estos poderosos? Estamos hablando, hermanos, de cualquier personaje. Estamos hablando del rey de Israel. ¿Cómo caen los valientes?
Este tema se ve reforzado por las descripciones físicas de Saúl y David y es algo que queda, hermanos, bien marcado en este primer libro. El escritor normalmente no está interesado en describir la apariencia física de las personas, por lo que cuando lo hace es significativo, y la pregunta es ¿por qué el autor quiere marcar las cuestiones físicas de David, la apariencia física de David y la apariencia física de Saúl? Porque Saúl era un hombre grande, alto, que sobresalía de los demás, mientras David era un hombre aparentemente insignificado, el último de su casa, era un hombre pequeño. Algo nos quiere enseñar la palabra de Dios. La primera vez que se nos presenta a Saúl, se nos dice que él es una cabeza más alta que cualquier otro. La primera vez que se nos presenta a David, se llama simplemente el más joven, aunque la palabra puede significar el más pequeño. Ahí hay un muchachito. Saúl es literalmente más alto que cualquiera de sus hermanos en Israel. Pero eso tiene un significado. Saúl tiene todas las condiciones, inclusive físicas, como para ser un rey. David es el más pequeño que cualquiera de sus hermanos, al menos en la casa de Isaí. Pero al final de la historia, Saúl cayó al suelo. Mientras tanto, David se ha convertido en el hombre exaltado por el Altísimo. Aleluya. Porque hay de aquellos hombres y de aquellas mujeres que ponen su confianza en sus capacidades, en sus recursos, en sus esfuerzos. Pero dichosos y bienaventurados aquellos hombres y aquellas mujeres que su confianza está puesta en el Señor. Y con esto concluyo, hermanos, en esta noche. Como hemos visto, la acción de estos capítulos finales alterna entre Saúl y David. Hay dos reyes en Israel con dos reinos, dos cortes, dos ejércitos. Interesante. Uno está en una trayectoria descendente y cada vez está descendiendo más, y que terminará con la caída en el campo de batalla. Por eso esa palabra caída es muy significativa en este libro, o en estos últimos capítulos, específicamente en el capítulo 31. Y el otro está en una trayectoria ascendente que culminará con su entronización como rey. Tenemos dos ejemplos. Hay dos reyes, hay dos reinos. Está Saúl, está David. ¿Qué ejemplo queremos seguir? ¿Qué pasos vamos a seguir? ¿Queremos seguir el ejemplo de Saúl? ¿O queremos seguir el ejemplo de David? En el mundo actual, hermanos, hay dos reinos. El reino de Cristo y el reino de este mundo. Un reino de apariencias. Un reino de ver quién quiere ser el más grande, el más poderoso. Un reino que se caracteriza muchas veces por la arrogancia, por la opulencia, por la necedad. Pero el reino de los cielos, el reino de Cristo, es un reino diferente. Es para los humildes. Es para aquellos que vienen con un corazón arrepentido. Para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. A menudo parece como que si el reino de Cristo estuviera en una trayectoria descendente, especialmente en el mundo occidental, pero la fe confía en las promesas de Dios. La historia de David hasta ahora es una lección de que el estatus mundano no es todo lo que parece.
Hoy más que nunca, hermanos, vivimos en un tiempo de apariencias. Usted ve las redes sociales y todo el mundo es feliz. Todo el mundo quiere aparentar algo que no es. El Señor humilla y exalta. El reino de Cristo triunfará. Al final de la historia, los coros del cielo cantarán, como dice Apocalipsis 11:15. El reino del mundo ha venido a ser reino de nuestro Señor y de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay dos reinos. Hay dos ejemplos aquí. El de Saúl, el de David. Está el reino de Cristo y está el reino de este mundo. ¿A cuál vamos a seguir? ¿Qué ejemplo vamos a tomar? Esta historia es triste, hermanos. Me conmueve. ¿Se acuerdan quién era Saúl? Chachito escondidito, que tenía miedo. Perdonen que lo diga de esta manera, no era un don nadie, pero Dios lo elige. Y que cuando Dios lo exalta se olvida de donde Dios lo ha sacado. ¿Se acuerda cuando andaba entre los profetas profetizando y la gente decía, ¿y acaso Saúl es profeta también? Las cosas maravillosas que Dios hizo con Saúl. Y vemos este final tan triste y tan terrible. Lo peor que le pudo haber pasado a Saúl es que el Espíritu de Dios lo abandonara. Hermanos, nosotros no somos perfectos y estamos en esta lucha, en una lucha de santificación, y vamos a llegar a la perfección hasta cuando estemos con el Señor. Pero no tengamos una fe arrogante, no seamos orgullosos, no seamos necios. En el segundo libro de Samuel nos vamos a dar cuenta los grandes errores que comete David. Pero hay una diferencia: un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, tu bondad, tu palabra. Porque esta es una fuente inagotable de sabiduría. Porque estos ejemplos han quedado para nosotros. Señor, porque en la vida no importa tanto cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Vemos cómo termina Saúl y es algo triste, cómo termina su familia, cómo termina este reinado. Cuando David peca, en el Salmo 51 él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, sin ti no somos nada. Nuestras vidas no tienen ningún valor si tú no estás con nosotros. Saúl tenía riquezas, tenía poder, tenía un ejército, lo tenía todo. Pero no tenía el Espíritu Santo. Señor, nosotros sin ti no podemos hacer nada.
Dependemos de ti. Te pedimos, Señor, de tu auxilio, de tu ayuda. Que nos llenes, Señor, con tu Santo Espíritu. Que nos dirijas, que nos auxilies en todo, Señor, lo que hacemos, lo que emprendemos, en las decisiones diarias que tomamos. Pero sobre todo, para poder terminar y concluir bien esta vida. Poderla terminar bien. Señor, guarda a mis hermanos, protégeles. Guarda su salida, su entrada. Señor, prospera la obra de sus manos. Que podamos concluir esta semana con tu paz, con tu bendición. Te lo rogamos, Señor. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición que nos hayan podido acompañar en esta noche. Están invitados, hermanos, cordialmente este domingo. Tenemos nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Será una bendición poderles saludar, abrazarles, darles un buen apretón de manos y poder juntos adorar el nombre de nuestro buen Dios. También están invitados a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Denle like, suscríbase, active la campanita también para que les lleguen las notificaciones de los videos. Hermanos, muchas gracias por los saludos. Algunos nos dejan saludos a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube. Si en algún momento no les hemos podido responder, les pedimos disculpas, pero les mandamos un cordial saludo. Rogamos al Señor que Dios les bendiga abundantemente para cada uno de ustedes y sus familias. Hermanos, que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.